Bien, jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de los ideólogos de la geopolítica. Hay que recordar que esta tarea de los ideólogos ya antes se la he dejado en los cuadernos, en los respectivos cuadernos. El objetivo de la clase el día de hoy es específicamente centrarnos en cuáles son sus posturas para poder comprender la expansión de los países o la expansión de los territorios. Es decir, cómo un Estado puede expandirse y cuáles son los medios de expansión para ello. Obviamente vamos primero con Friedrich Ratzel, porque es considerado el padre de la geopolítica, ¿sí? Hay que tener en cuenta que él habla acerca de las 7 leyes de crecimiento de los estados y sobre todo el concepto más importante que es espacio vital. Bien, este es su enfoque. Por lo tanto, debemos centrarnos en las 7 leyes del crecimiento de los estados. Por ejemplo, lo vemos acá. Aquí están las 7 leyes. ¿Sí? Por ejemplo, la primera ley dice que todo espacio o territorio de un estado crece con el desarrollo de la cultura. ¿Qué es la cultura? Es toda creación humana. ¿Sí? Toda creación humana que conlleve al desarrollo de la sociedad. Entonces, si nosotros de repente como Estado peruano tenemos un conjunto de cultura, que es muy diversa, valga la pena decir, eh, digamos, esta cultura es la que conlleva al desarrollo, al crecimiento de un Estado. Significa que mientras más personas comiencen a adquirir la cultura peruana y por lo tanto considerarse peruanos, entonces el Estado crece. ¿Por qué? Porque el Estado se fundamenta en el desarrollo de la nación y la nación tiene como soporte el espacio geográfico. Por lo tanto, a mayor nación, mayor espacio geográfico. La segunda ley. En caso de que no se dé por cultura, también se puede dar por expansión comercial o actividad misional que contribuye al crecimiento de los estados. Por ejemplo, la expansión comercial como la que Inglaterra conllevó durante la época del imperialismo también contribuye a un aumento del espacio de un estado. ¿Sí? Ustedes deben recordar el imperialismo, por ejemplo, cuando en el caso de lo que es Inglaterra tomó el puerto de Hong Kong. ¿No? En el caso de la actividad misional, esto se vio mucho en el Perú durante la época del virreinato. Por ejemplo, cuando los jesuitas llegaron a toda lo que viene a ser la selva central, mientras que los franciscanos a toda la selva norte, la ceja de selva en lo que viene a ser departamentos del norte. Entonces, iban entrando con actividad misional, obviamente, y a la vez iban profundizando el concepto de Estado. ¿Sí? O sea, tenían doble función, una religiosa y otra política. La tercera ley está relacionada con los estados que pueden crecer por adición de pequeñas unidades étnicas. Eso se ve mucho, por ejemplo, en el Perú con relación a la selva. En la selva hay cantidad de diversidad étnica y los estados crecen justamente adicionando estas unidades étnicas. Es, por ejemplo, cuando nosotros observamos el caso de Perú, el caso de Argentina, el caso de Chile, donde existen grupos de características aymaras. ¿Sí? Y estos grupos aymaras, ¿no? Con su propia cultura han sido adicionados, han sido propiamente unidos a los diferentes estados políticos. La cuarta ley dice las fronteras son el órgano periférico del Estado, reflejan la seguridad y el crecimiento. Obviamente, si estamos hablando del concepto de geopolítica, hay que tener en cuenta que el Estado está en constante crecimiento. Por lo tanto, las fronteras es, digamos, la línea que va a conllevar a esa expansión, que recuerden, no debe ser estática, sino debe estar en constante movimiento, ¿sí? Aumentando considerablemente. La quinta ley dice que en su crecimiento los estados deben absorber zonas estratégicas de valor económico y político. Es cierto, por ejemplo, una zona estratégica limítrofe, en el caso de Perú y Ecuador, es la zona de la cordillera del Cóndor. En la zona de la cordillera del Cóndor, donde se han encontrado grandes depósitos de minerales, ¿sí? Se convierte en una zona muy importante de comercio. Entonces, si tú quieres tener el control de esta materia prima, tienes que asegurarte estos lugares o estas zonas estratégicas. Es la verdad. Ahora, la sexta ley. Los grandes estados o cultura avanzada llevan ideas a los pueblos primitivos, los que a través del crecimiento de su población adquieren la necesidad de expandirse. Eso también es muy importante. Ahora, ¿por qué? Porque hay países que obviamente tienen un mayor desarrollo tecnológico en la actualidad que otros, pero este mayor desarrollo tecnológico conlleva también a aumentar el desarrollo cultural. Y esta cultura termina subordinando a otros países o a otros pueblos. Es el caso del presente, muchachos, con relación al inglés. Sabemos que nuestra lengua como tal es el español, ¿no? Castellano para ser directos. Sin embargo, nosotros tenemos la necesidad de, si queremos integrarnos a nivel mundial, aprender inglés. ¿Por qué? Porque el inglés se convierte en digamos, una forma
de cultura avanzada que ya ha logrado la globalización. Y por lo tanto, para nosotros, por integrarnos a este mundo global, es necesario su estudio. ¿Sí? Y la séptima ley dice la tendencia general es hacia el anexamiento, es decir, el apetito aumenta comiendo territorios. Obviamente, si un territorio conquista uno, no solamente se va a quedar satisfecho con haber conquistado ese, sino que va a seguir aumentando. Es la historia, por ejemplo, de los imperios. No, todo imperio siempre estuvo en constante crecimiento hasta que en algún momento llegó a sus límites, digamos, a su límite de capacidad entre el control y la administración de recursos y población y conllevó a su crisis. Estas son las 7 leyes que nos da Raxel para dar a entender el crecimiento de un Estado, ¿sí? Que comúnmente ha sucedido en la historia. El siguiente es Kejen, ¿no? Rudolf Keffen, en donde él habla acerca del Estado como forma de vida, ¿no? En algún momento también nosotros lo hablamos. Él habla en el año de 1916 en su Estado como forma de vida, su libro, que el Estado es un organismo vivo, su territorio y su cuerpo, la capital el corazón, los ríos, caminos, ferrocarriles, las arterias y las venas, y las zonas de materia prima, las extremidades. Para él hay 3 formas como un Estado crece. Por amalgamación, es decir, la unión voluntaria de 2 o más pueblos, estamos hablando cuando se forma una confederación. De repente estamos hablando de que un pequeño grupo, un pequeño pueblo, un pequeño estado se ve amenazada por otros, entonces decide unirse, ¿no? De repente con otro pueblo, con otro país que tenga sus mismas similitudes culturales para una mejor defensa ante una amenaza exterior. Acá en el caso, por ejemplo, peruano, se dio con muchos imperios cuando aparecieron por primera vez, como es el caso de los incas. En el caso de los incas, la primera fase fue la fase de la confederación, donde los diferentes pueblos cusqueños se unieron para poder defenderse. El otro es la colonización. Bueno, de eso creo que nosotros sabemos mucho, ¿no? El dominio político, económico y cultural del Estado con mayor desarrollo sobre otro. Es el caso que nosotros hemos sido, por ejemplo, colonia en su momento de España, hemos sido luego colonia económica de Inglaterra y actualmente pues somos colonia económica de Estados Unidos. Entonces, digamos de que ese proceso de colonización creo que nosotros lo vivimos muy fuerte. Y el otro es la conquista, ¿no? Una colonia, ¿cuál es la diferencia entre una colonia? En una colonia hay un dominio político, económico y cultural, ¿sí? Pueden haber los 3 o puede haber uno solo. Sí, puede haber uno solo. Por ejemplo, dominio económico, como le decía a ustedes antes, durante el periodo de los ingleses, es decir, todo el inicio de la República, y lo que viene a ser el oncenio de Leguía más adelante con el dominio de Estados Unidos, de carácter económico. ¿Sí? Político con España durante la época del virreinato, por ejemplo. ¿Sí? Pero en el caso de conquista es diferente. No se refiere a un dominio político, económico y cultural, sino a un dominio utilizando la fuerza, ¿sí? A través de una guerra. Por ejemplo, cuando se dio en el 1532 con la caída del Imperio Incaico. ¿Sí? Entonces se refiere a este modo de colonización se refiere a una conquista fundamentada específicamente en la violencia. En cambio, este de acá no está involucrada la violencia, sino que también se puede dar un dominio a través de lo económico. Acá, bueno, él soñó con un gran estado que era Europa, ¿no? Perdón, Alemania, ¿no? Inclusive, pues, él va a contribuir a eso. Y él va a desarrollar, pues, el término geopolítica. El siguiente es Mackinder. Sí, de Mackinder ya tenemos mucha información, inclusive antes hemos hablado de él, acerca de que como todo inglés, ¿sí? Británico, él no considera la tierra como fundamento de expansión, sino el mar. Él dice que el globo terráqueo está constituido por océanos, el 71%, cosa que es correcto. Por eso le denominó el océano mundial, mientras que la parte terrestre continental solamente era un 29%, lo que él denominó la isla mundial, con su centro corazón o Herland central en la llanura norte desde Alemania hasta Rusia. ¿Sí? Entonces él nos habla de un concepto de océano mundial e isla mundial. Quien domine el océano va a tener control de la isla y por lo tanto tendría control del mundo, ¿no? Y sus enunciados lo vemos acá. Quien domina Europa Oriental domina el Herland, es decir, la isla. Quien domina la isla, quien domina el Herland domina la isla mundial. Y quien domina la isla mundial domina el mundo, ¿no? Entonces, el concepto de él estaba fundamentado en la isla como tal, a pesar de que los británicos van a tener mayor superioridad naval. Y bueno,
Vamos a terminar con Haushofen. Haushofen directamente no es un personaje que dé una postura, para ser sinceros. Es un personaje simplemente que estructura la geopolítica, como lo vemos a ver acá, estructura la geopolítica basado en los autores anteriores para convertirlo en un mecanismo extremo llevado a la violencia, como lo vamos a ver acá, ¿no? Considerado el sistematizador más avanzado de la geopolítica, pues la llevó a su extremo más agresivo. Entonces, él utiliza los postulados que hemos antes visto de Kegen, que hemos visto, por ejemplo, de Mackinder, ¿sí? Los va a utilizar, los va a unir, o de Raxel, los va a crear, le da una forma, una morfología, y con ello va a plantear la expansión de Alemania. Por eso es que este personaje va a contribuir a Hitler no invadir Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Él sabía que Rusia geopolíticamente era muy difícil de ser vencida, sobre todo por el territorio tan extenso que involucraba, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que Rusia se encuentra en lo que él consideraba, o mejor dicho, en lo que Mackinder consideraba el Herland, es decir, una de las regiones más importantes dentro del concepto de la geopolítica. Sin embargo, no, su ideología, o mejor dicho, sus consejos no fueron tomados en cuenta por Hitler y más adelante Hitler va a ser vencido en territorios rusos. Sí. Bien, muchachos, hasta acá con las teorías que hemos hablado, hasta acá con las posturas, las tres posturas. Para mí las tres posturas más interesantes son las de Raxel, obviamente, las de Mackinder y las de Kege. Sí, esas tres posturas considero que son las más importantes. Entonces, bastante atentos con sus leyes, como es el caso de las leyes de lo que viene a ser Raxel, con los tres procesos de colonización o los tres procesos de expansión de Keynes y con los postulados últimos de Mackinder, que son los que terminan consolidando todo el concepto de la geopolítica. ¿Sí? Bien, muchachos, listos. Nos estamos viendo ya en otra oportunidad. No se olviden enviar sus trabajos como corresponde. Listo.